Te fuiste, o estás a punto de irte, y aunque creas que desaparecerás, que serás un punto final en la historia de alguien más, la verdad es que sigues ahí, no en cuerpo, pero sí en la forma de una ausencia que pesa, en los recuerdos que se niegan a soltarte, en la versión tuya que sigue viva en la mente de quienes te conocieron. Te conviertes en una presencia fantasmagórica, en un eco que resuena en los pasillos de la memoria ajena. No importa cuánto tiempo pase, tu imagen se resiste a desvanecerse por completo. Sartre decía que somos lo que el otro ve en nosotros. No basta con existir, necesitamos ser percibidos. Nos construimos en la mirada ajena, en el reflejo que nos devuelven los demás. Y cuando decides alejarte, no desapareces realmente, dejas una sombra, una silueta invisible que se aferra a los espacios que ocupaste. Porque irte no es solo una acción tuya, es algo que también le ocurre a los demás. Es una ruptura en la continuidad de su mundo, una grieta que altera la forma en que ellos mismos se perciben. La conciencia de la ausencia genera un vacío que ya no se puede llenar con lo que fue, con lo que se entendía como tu presencia. El dolor no es solo un eco de lo perdido, sino también una reflexión continua de cómo se ha perdido. Quien se queda no solo pierde a alguien, en su mente, tu imagen se fragmenta y se reinventa. A veces eres un eco amable, un recuerdo cálido que reconforta en la soledad. Otras veces te conviertes en un fantasma que incomoda, una herida abierta que no deja de supurar preguntas sin respuesta. La memoria no es fiel ni objetiva, reconstruye, distorsiona, idealiza o demoniza. Y así, aunque te hayas ido, sigues existiendo en los vacíos que dejaste atrás, en la historia que aún se sigue narrando sin tu presencia. De alguna manera, tu ausencia se convierte en una narrativa incompleta, en una historia que persiste sin final, que se sigue contando una y otra vez en la mente de quienes quedamos. Ese final nunca llega, se dilata en el tiempo, y lo que antes era un capítulo cerrado se convierte en un fragmento, un anhelo por entender lo que no se pudo entender. Levinas decía que el rostro del otro es un llamado, una responsabilidad. Por eso, cuando te alejas, los que se quedan no solo sienten pérdida, sienten una pregunta sin respuesta. ¿Por qué te fuiste? Era inevitable. ¿Eras realmente quien pensaban que eras? Y en esa incertidumbre, en ese abismo de dudas, se quedan atrapados, intentando darle sentido a lo que, quizá, nunca lo tuvo. Tu ausencia se convierte en un enigma, en un diálogo inconcluso que atormenta a quien busca cerrar una historia que quedó a medias. La pregunta nunca encuentra respuesta, y en ese vacío, la relación se redefine una y otra vez, como una melodía inacabada que se repite en la mente. La necesidad de entender se convierte en un esfuerzo agotador, una búsqueda que no tiene horizonte. Porque cuando alguien desaparece, no se lleva solo su presencia, deja abiertas todas las conversaciones que jamás se tendrán, todos los encuentros que nunca sucederán, todas las palabras que quedaron flotando en el aire, esperando ser escuchadas. La ausencia es una forma de clausura, pero también de apertura. Abre un espacio donde lo no dicho permanece en espera, donde los gestos, las sonrisas y las palabras no expresadas siguen rondando. La vida, en su complejidad, es una serie de momentos que quedan suspendidos cuando alguien se va, dejándonos con la sensación de que algo quedó sin completar. A veces no es solo la falta de una presencia física lo que duele, sino la falta de lo que se pudo haber vivido, de lo que nunca llegó a ser. Tal vez crees que irte es liberarte, que cortar los lazos es una forma de empezar de nuevo, de cerrar ciclos, pero lo cierto es que nadie se va del todo. Siempre quedas atrapado en la mente de alguien más, en un recuerdo que no controlas, en una historia que ya no puedes reescribir, pero que sigue evolucionando sin ti. Porque al final, aunque te vayas, sigues existiendo en la ausencia, en la nostalgia de lo que fue y en la imposibilidad de lo que pudo haber sido. Esta paradoja se convierte en parte de quienes se quedan. Tu partida no es un fin, sino un proceso continuo de reinterpretación. Aunque ya no estés allí, sigues siendo parte activa de la historia de alguien, un capítulo que sigue vivo, que sigue creciendo, aunque no de la manera que tú habrías querido. Cuando alguien se va, no solo deja un vacío en la realidad tangible, sino también un desorden en la estructura interna de quienes lo rodeaban. Heidegger hablaba del ser en el mundo como una constante relación con los otros. No estamos aislados, sino entretejidos en una red de significados compartidos. Entonces, cuando un nudo de esa red se deshace, el tejido entero se resiente. Y así, cada vez que una ausencia se produce, no solo es el que se va quien queda deshecho, sino también aquellos que quedan atrás, intentando restaurar el orden perdido.
El vacío se convierte en un hueco que atraviesa la existencia de quienes quedamos, una fisura que exige ser reparada, pero que jamás volverá a ser como antes. El duelo es la forma en que tratamos de restablecer ese orden roto, pero no es un proceso lineal ni predecible. No basta con aceptar la ausencia para que deje de doler. A veces, la mente se resiste a dejar ir, y la imagen del que se fue se convierte en una presencia perpetua, en una sombra que se niega a desvanecerse. La resistencia al olvido no es solo una cuestión de nostalgia, sino una lucha contra la pérdida del sentido. Si la vida era un conjunto de piezas encajadas, la ausencia desajusta todo el mecanismo. La mente, como un reloj roto, sigue marcando las horas de algo que ya no está, y no hay forma de restablecer el curso original. Cada intento de llenar el vacío es infructuoso, porque la ausencia ya ha transformado el paisaje de quienes se quedan. La psique se aferra al pasado, reviviendo una y otra vez los momentos compartidos, en un intento de sostener lo que ya no está. Pero el mundo sigue avanzando, empujando hacia adelante, obligando a la reconstrucción. Sin embargo, no siempre queremos reconstruir. A veces preferimos quedarnos en la ruina, habitando el recuerdo, resistiéndonos a aceptar que la historia ha cambiado de rumbo sin nuestro consentimiento. El duelo se convierte en un espacio ambiguo entre la aceptación de lo irreversible y la lucha por lo que fue. Un terreno en el que la realidad y la fantasía se entrelazan, y donde el futuro sigue siendo incierto. Quien se va puede pensar que su partida es solo un acto personal, una decisión autónoma, pero su ausencia se convierte en un peso que otros deben aprender a cargar. Es una despedida sin instrucciones, un vacío sin manual de uso. La gente intenta llenar ese espacio con recuerdos, con explicaciones, con ficciones que den sentido a lo inexplicable. Porque el ser humano no tolera bien los finales abruptos. Necesitamos narrativas que nos permitan procesar lo que perdemos. Y cuando no las hay, cuando la ausencia es un golpe seco e incomprensible, nos quedamos suspendidos en una inercia emocional, oscilando entre la negación y la resignación. La narrativa, esa necesidad humana de contar historias, se convierte en la única forma de dotar de sentido a lo que ha quedado inconcluso. Pero, como toda narrativa, es fragmentaria y los huecos no siempre pueden ser llenados. Quizás el verdadero problema no es la ausencia en sí, sino la incertidumbre que la acompaña, porque cuando alguien se va, no solo nos preguntamos qué hacer con su vacío, sino también qué hacer con nosotros mismos ahora que la realidad ha cambiado. ¿Cómo reconfigurarnos? ¿Cómo continuar sin que la ausencia nos defina? ¿Cómo no convertirnos en ruinas de lo que fuimos junto a los que se han ido? Estas preguntas no tienen respuesta, se quedan flotando, no resueltas, desafiando nuestra capacidad para adaptarnos a lo impensable. En este proceso, la ausencia se convierte en una sombra que nos acompaña y nos marca de manera indeleble, transformándonos a cada paso. Alejarse nunca es un acto unilateral. Nos vamos físicamente, pero seguimos existiendo en el recuerdo, en el vacío, en las preguntas que dejamos abiertas. Tal vez la verdadera ausencia es imposible. Incluso cuando nos alejamos, seguimos habitando en la mente de los demás. La ausencia, en su dolor y su misterio, nunca es completa. Y en ese espacio, seguimos siendo lo que fuimos, pero también lo que ya no somos. ¿Qué opinas sobre la ausencia y su impacto en quienes se quedan? ¿Alguna vez te has sentido como un eco en la vida de alguien más? Comparte tu experiencia en los comentarios y sigamos explorando juntos este dilema existencial.